Bien, vamos a iluminar este modelo con un sol de costado y una inclinación de los rayos de luz de 45 grados. Aquí vemos el nivel 0, es decir, el plano geometral, y más arriba otra superficie horizontal extensa. Están unidas por una rampa y a la derecha por una superficie vertical. Si el sol viene de costado, de izquierda a derecha, identificamos con cian las caras en sombra propia. Empecemos por el prisma de la izquierda. Para eso, primero también vamos a visualizar este plano vertical auxiliar. Desde el pie de la vertical posterior dibujamos la traza del plano de luz y aquí donde intersecta el plano auxiliar, como es vertical, la intersección del plano de luz con ese plano auxiliar da esta vertical y obtenemos allí el punto que hay que unirlo con la traza que ya teníamos en el plano horizontal. Ahora dibujamos el rayo y ahí tenemos entonces la sombra del vértice superior de la derecha. Hacemos lo mismo con el vértice superior de la izquierda. Pasamos el plano de luz por la vertical, definimos entonces aquí la intersección vertical con el plano auxiliar y aquí uniendo entonces con el punto de intersección que ya teníamos obtenemos la intersección en la rampa. Dibujamos el rayo a 45 grados y obtenemos la sombra en el plano horizontal que unimos con el vértice inferior de la base para obtener allí el primer contorno de una de sus aristas. Esta es la sombra de la arista superior, la horizontal que fuga a la derecha, y esta que estamos trazando ahora es la sombra de la vertical posterior de este prisma de la izquierda. Ahora nos queda pintarlo, vamos a poner el color violeta y esa es la sombra sobre el plano horizontal, pero cuidado, no se ve toda. Desde esta arista hacia la derecha, esto que estamos seleccionando, pasa a no existir. Esto es una sombra virtual, porque esta sombra va a dar sobre la rampa que sí vemos. Ahora vamos a hallar la sombra sobre esta cara vertical, que la prolongo hacia abajo para visualizar correctamente su traza en el plano geometral. Esta es la traza del plano de luz de la arista vertical de la izquierda. En su intersección con la traza del plano señalado, levantamos esta vertical hasta el rayo de luz. Ahora hacemos lo mismo para la otra vertical, la que tenemos oculta. Esta sombra, que corresponde al vértice superior de la derecha, es virtual porque está en el plano, pero no en la cara vertical del prisma. Esta otra, que corresponde al vértice superior de la izquierda, sí es una sombra real porque vemos claramente que está adentro de los límites de la cara señalada. Al unir el punto de quiebre con esta sombra, obtenemos la sombra de la arista inclinada sobre la cara vertical. Y esta es la sombra de la arista horizontal superior. Esta otra es la sombra de la vertical que no la necesitamos porque queda virtual. La sombra virtual que va por el plano geometral quiebra cuando llega a la traza del plano vertical señalado. Seleccionamos entonces la parte de sombra que da sobre el plano y lo pintamos como sombra proyectada. Ahora seleccionamos lo que queda afuera de la cara porque se trata de una sombra virtual y la borramos. Quedamos así exclusivamente con la sombra real. Para terminar la sombra del prisma de la izquierda, solo nos queda la sombra intermedia que da sobre la rampa. Como se trata de una vertical, su sombra coincide con la traza del plano de luz que ya habíamos hallado.
Ahora este punto de quiebre lo unimos con el otro punto de quiebre y nos queda la sombra de la arista inclinada. Muy bien, solo queda seleccionar la superficie que queda entre ambas aristas. Aquí a la derecha hay una parte que no se ve, que quedaría detrás del prisma. Ahí unimos con el punto de quiebre. Elegimos el color violeta, pintamos y ahí tenemos la sombra sobre la cara inclinada. Ok, la ocultamos provisoriamente para ganar claridad y empezamos con la sombra del prisma central apoyado sobre la rampa. Aquí tenemos el pie de esta vertical separatriz de luz y sombra. Dibujamos esta horizontal que es la traza del plano de luz. Desde la intersección con esta otra traza, que sería la del fondo de la rampa, dibujamos esta vertical que nos define la intersección con la arista superior de la rampa. Este punto lo unimos con la intersección de la vertical en la rampa, obteniendo así la intersección del plano de luz. Esta recta horizontal es la intersección del mismo plano de luz con el plano horizontal superior. Tiramos ahora el rayo de luz y vemos que sobrepasa la superficie inclinada y alcanza a dar la sombra sobre la superficie horizontal. Hacemos lo mismo con la vertical de la derecha. Esta es la traza del plano de luz. Esta también es la traza del plano de luz, pero con el plano del fondo de la rampa. Y lo unimos con el punto donde nace la vertical, allí en la rampa. Esta es entonces la traza del plano de luz en el plano inclinado y esta horizontal es la traza del plano de luz en la superficie horizontal. Tiramos el rayo y aquí tenemos la sombra del vértice superior de la derecha. Otra vez el mismo procedimiento, la traza del plano de luz de la vertical posterior. Esta es la vertical, que es la intersección del plano de luz con el plano vertical auxiliar. Lo unimos con el punto donde nace la vertical. Esa vendría a ser la traza del plano de luz sobre el plano inclinado. Esto que tenemos acá. Ahora, ese es el plano auxiliar, ¿no? Lo pinté para que se visualizara. Ahí tenemos entonces las verticales, intersección de los sendos planos verticales de luz. Y ahora lo que falta es determinar la sombra, el contorno de la sombra. Bueno, primero, por supuesto, ya me olvidaba, la sombra del vértice superior de atrás, que nos da en este punto exactamente sobre la traza del mismo plano de luz. Y ahora lo que nos queda es repasar el contorno de la sombra. Nace aquí, unimos en el punto de quiebre, de aquí vamos a la sombra del vértice del otro. Esta es la sombra del vértice que tenemos de la vertical de atrás. Aquí tenemos el punto de quiebre y lo unimos entonces con el punto donde nace la vertical de atrás sobre la rampa. ¿Qué nos queda? Bueno, vamos a señalizar lo que es la sombra para así poder pintarla. Esto es el contorno de la sombra. Esta es la sombra de la horizontal de atrás, que no se ve. Y este pedazo ya no lo unimos porque es oculto, ¿no? Esto ya vendría a ser oculto. Todo esto que estoy uniendo acá es la sombra proyectada, completa. Hay una parte que no se ve. Bueno, aquí pintamos toda la sombra. Ahora voy a señalar lo que queda detrás del prisma. Así lo borramos.
y aquí queda completa entonces la sombra de este prisma central. Empezamos ahora con el prisma volado. Identificamos el pie de esta vertical, está aquí, la vertical de la izquierda, este es su pie, la vertical de atrás y la vertical de la derecha que coincide con la del prisma central. Consideramos este plano que contiene la cara donde hallaremos la sombra. Dibujamos la traza del plano de luz que contiene a la vertical y en su intersección con el plano señalado levantamos una vertical que es la recta intersección del plano de luz con la cara. Desde el vértice superior tiramos el rayo de luz hasta la vertical recién trazada. Hacemos lo mismo con el vértice inferior y aquí obtenemos la sombra del otro extremo de la vertical del prisma volado. Bien, hacemos lo mismo con la vertical de la izquierda. Esta es la traza del plano de luz. En su intersección con la traza de la cara que está señalada, esta es la extensión, levantamos la vertical y ya tiramos el rayo hasta esta vertical para obtener la sombra del vértice de la izquierda. Bien, este punto lo unimos con el vértice que ya teníamos hallado, la sombra. Esta es la otra sombra que ya teníamos hallado, corresponde a la sombra de la vertical central del prisma volado. Y lo unimos con esta sombra que es virtual porque está en la extensión de la cara vertical del prisma, la cara pintada hacia la izquierda. Vamos a pintar la sombra, por lo tanto, desde este punto que es, vamos a poner acá, desde este vértice que es de donde sale la horizontal, unimos con la sombra del vértice de este. Esta es la sombra de la vertical cortita y esta es la sombra de la horizontal inferior hasta que llega a la arista, porque después evidentemente quiebra por la cara que no es visible. Bien, la pintamos y ahí tenemos la sombra sobre la cara vertical del prisma central. Ahora vamos a hallar la sombra del prisma volado, pero sobre el plano horizontal superior. Usamos esta misma traza. Aquí la levantamos por el plano vertical auxiliar. Cuando llegamos a la arista horizontal del plano horizontal superior, dibujamos la traza, que es esta horizontal. Hacemos lo mismo con la vertical oculta que queda detrás del prisma alto, del prisma central. Esta es la traza que va por el plano horizontal inferior. Esta es la traza que va por la cara vertical, lo que sería el fondo de la rampa. Y esta es la traza sobre el plano horizontal superior, a donde va a llegar entonces el rayo de luz del vértice y este es el otro vértice de atrás. Unimos ambas sombras. Esta entonces es la sombra de la horizontal superior posterior del prisma volado y unimos su sombra a la que ya teníamos. Para hallar la sombra del borde inclinado de la rampa, tomamos esta vertical, desde su pie la traza del plano de luz, desde el vértice el rayo y ahí tenemos la sombra del vértice que lo unimos con el punto, con el vértice donde nace la inclinada en el plano horizontal. La sombra del borde horizontal de la superficie horizontal superior sale de la sombra de este vértice en dirección al punto de fuga. No lo tenemos, acá nos queda tan sobre el borde del cuadro que simplemente tiramos allí la dirección adecuada. Muy bien, esto es todo, queda completo este ejercicio.